Hola, ¿qué tal? Continuamos con capítulo 2, sesión 2. Vamos a hablar en esta sesión sobre lo que son ecuaciones. Vamos a comenzar con un ejemplo de ecuaciones. Importante para esto, o la importancia es poder resolver sistemas de ecuaciones para ir complejizando en el tiempo, ¿no? Ya sea la solución cuando tenemos ecuaciones matemáticas grandes, cuando tenemos batch de ecuaciones matemáticas. Entonces vamos a empezar siempre por lo simple. Comencemos con el principio. Hagamos el sistema de ecuaciones pequeñas. Entonces, demos un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos la tercera parte de los ahorros de una persona, que sean 115 soles o dólares, entonces la variable X representaría los ahorros de esta persona, en este caso Juan. Entonces podríamos definir cómo sería el enunciado para poder crear una solución o a una ecuación, a un sistema de ecuaciones. Entonces podemos decir que la tercera parte de los ahorros de esta persona, de Juan, son 115 dólares. Podemos decir que un tercio de X, que son los ahorros, es igual a 115. Esto es importante, lograr de escribir, digamos, o expresar el problema en función matemática, para poder tener una comprensión y una solución, ¿no?, a otro problema. Esta igualdad es una ecuación lineal. Las ecuaciones se usan para expresar algebraicamente fenómenos físicos, químicos, biológicos, mineros, astronómicos, sociales, económicos. Por ejemplo, en este caso tenemos una ecuación donde V es igual a 2 más un medio de t, ¿ya? Y esta ecuación expresa la relación entre la velocidad y el tiempo t en un automóvil con una velocidad inicial de 2 metros por segundo, ¿no?, y con una aceleración de 1/2 metro por segundo al cuadrado. Entonces, esta ecuación está expresando un problema o está expresando, digamos, una situación. Una ecuación lineal, ya sabemos que es de la forma, como estamos indicando acá, donde tenemos un factor a por una incógnita x, a1 x1 más un siguiente factor a2 x2 hasta más a sub n x sub n igual a b, a un valor, en donde los x son variables, ¿ya?, y a y los valores de a son las constantes llamadas coeficientes de las variables, y b es una constante que es llamada el término constante de la ecuación. Un ejemplo es Juan tiene 2 canicas más que Pedro. Si el doble de las canicas de Juan se junta con las de Pedro, se obtienen 103 canicas. ¿Cuántas tiene cada uno? En este caso, por ejemplo, si Pedro tiene X canicas, entonces Juan tiene X más 2 canicas. Por tanto, podemos expresarla en la siguiente ecuación. X más 2 por X más 2 va a ser igual a 103, el total. Juan tiene X más 2 canicas y sabemos que tiene el doble. Si tengo el doble más las canicas que tiene Juan, tenemos 103 canicas en total. El resultado se puede ir simplificando y obtener que el resultado es 33, que son las canicas que tiene cada uno. Otro ejemplo, si tenemos que con la corriente a su favor una lancha navega a 10 km por hora y con la corriente en contra la lancha navega a 70 km por hora, ¿cuál es la velocidad de la corriente?
¿ya? Y la de la lancha cuando el río está en calma. Esto es una buena pregunta, porque esto es lo que tenemos que llevarlo a formular una ecuación. Entonces, comenzamos con la solución. Si x es la velocidad de la lancha cuando el río está en calma, y sea y la velocidad del río o de la corriente, entonces lo podemos escribir de la siguiente forma. X más y es la velocidad de la lancha con la corriente a su favor, y x menos y es la velocidad de la lancha con la corriente en contra. Por lo que si x más y, o con la velocidad de la lancha con la corriente a su favor, es igual a 100 km por hora, y cuando la lancha está con corriente en contra es igual a 70 km por hora, lo podemos expresar como x más y igual 100 y x menos y igual 70. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí dos ecuaciones lineales con las mismas dos variables cada una. Estas ecuaciones forman un sistema que es de 2 por 2, dos de ecuaciones lineales. ¿Okay? Dos expresiones con los mismos términos para expresar dos características distintas. ¿Ya? Entonces, el sistema de ecuaciones lineales, en este caso, es una colección de dos o más ecuaciones lineales. Entonces, si nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones, podemos tener que x es igual a 85 km por hora e y igual a 15 km por hora. ¿Y qué dijimos que era x? X es la velocidad de la lancha cuando el río está en calma, y y es la velocidad cuando el río está de la corriente. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos acá es ¿cómo se resuelve un sistema de 2 por 2 ecuaciones lineales? ¿Ya? Hay diversos métodos. Ahora podemos tener ecuaciones lineales 2 por 2, de 3 por 3, más complejas. Comencemos con 2 por 2. Hay diversos métodos de solución en un sistema de dos ecuaciones lineales para variables de 2 por 2. Por ejemplo, método por sustitución. Este método se resume en que primero se despejan una variable de cualquiera de las ecuaciones, y la variable que se despeja en el paso 1, por ejemplo, se sustituye en la otra ecuación, que corresponde con la expresión, y se resuelve la ecuación resultante. 3. El valor de la variable obtenida en el paso 2 ahora se vuelve a sustituir en la obtenida en el paso 1. Aquí tenemos un ejemplo, que es el mismo que teníamos anteriormente, el caso de la lancha. X más y igual a 100, x menos y igual a 70. Solución: despejando la variable en la primera ecuación, obtenemos que y es igual a 100 menos x. Si ahora sustituyo y en la variable y, 100 menos x, en la ecuación 2 se tiene lo siguiente: x menos, entre paréntesis, 100 menos x igual a 70, 2x menos 100 igual a 70, y finalmente x igual a 85. Pero este valor tenemos que volver a reemplazarlo en la primera ecuación. Entonces sustituimos el valor en la variable x por 85 en la ecuación 1 y se obtiene el valor final de y igual a 15. Estos son los resultados de las dos ecuaciones. Tenemos también lo que se llama método por igualación. Este método se resume así. Primero, de cada ecuación se despeja la misma variable. Después se igualan las expresiones obtenidas en el paso 1 y se resuelve la ecuación que resulta. Simple. Y tercero, el valor de la variable que se obtiene en el paso 2 se sustituye en una de las ecuaciones del paso 1. Un ejemplo. Juan y Jaime salieron de una ciudad, Distrito Federal, con sus respectivos autos a Acapulco.
Juan condujo a una velocidad constante de 60 km por hora. Si Jaime salió una hora después de Juan conduciendo a 90 km por hora, ¿a qué distancia de la ciudad y cuánto tiempo alcanzó Jaime a Juan? Una solución. Entonces, si tenemos que C es la distancia de la ciudad en que Jaime alcanza a Juan y sea T el tiempo transcurrido para Juan cuando es alcanzado, entonces podemos definir que T menos 1 es el tiempo que transcurrió para Jaime hasta alcanzar a Juan. Dado que la velocidad está relacionada con el tiempo y la distancia, si la velocidad es igual a la distancia dividido por tiempo, esto se centra igual a distancia dividido por tiempo, 90 es igual a la distancia dividido el tiempo menos 1, que es cuando Jaime alcanzó a Juan. O sea, podemos tener que el sistema de ecuaciones es 60t menos d es igual a 0 y 90t menos d es igual a 90. Entonces, si resolvemos por la igualación, el sistema anterior se tiene que 90t menos 90 es igual a 60t. Entonces, 30t igual a 90 y t, el tiempo es igual a 3, que es el tiempo. Sustituyendo el valor de t igual a 3 en la ecuación de 60t menos d igual 0, se obtiene el valor de d, que es la distancia de 180 kilómetros. También tenemos lo que se llama el método por determinante. Entonces, si nosotros expresamos este sistema de ecuaciones en T y D, y si la arreglamos y tratamos de juntarla, digamos, en línea, linear, digamos, la incógnita parecida, podemos sacar lo que se llama una pequeña matriz en cual colocamos, por ejemplo, si tengo T, tengo los valores de D, sacamos los términos, ¿ya?, o los valores de estos y los colocamos en un arreglo 60, 90, menos 1, menos 1, que vienen siendo los valores que están multiplicando a cada uno de estos factores literales. Este es lo que se llama una matriz, ¿no? Entonces, el determinante de esta matriz se denota como dentro de lo que son dos líneas rectas, A, B, C, D, en donde A, B y C, D podemos definirla como los valores de 60, 90, menos 1, menos 1. Si sacamos el determinante de esto, el determinante va a ser igual a los componentes A por D menos el componente B por C. La resolución de los determinantes de un sistema, podemos verlo, se obtiene así. Entonces, ¿cómo resuelvo? Si yo veo esa fórmula de mis ecuaciones y yo veo los determinantes, yo puedo extraer cada uno de esos factores y colocarlo acá en la solución de X. Y tengo la solución también para Y. Solamente falta reemplazar cada uno de los valores y resolver estos determinantes. Ejemplo, resolvemos por determinante el sistema x menos 2y igual 3, 3x más 2y igual 1. Si vemos, nosotros tenemos alineados ahí los factores literales, el x y el y, y podemos ver que los números que tenemos para ingresar son primero el 1, después el 3, el menos 2, el más 2 y el 3 y el 1. Solución. La solución de x viene dado por esta ecuación, en donde es el determinante primero del valor 3 con menos 2, el valor 1 con 2, después abajo el valor de 1 con 3, menos 2, 2. La primera determinante arriba, vamos a ver que el 3, 1 vienen siendo los resultados. 3, 1, que están al otro lado del signo igual, con los factores menos 2 y 2, que están acompañando a lo que es la incógnita y.
Y abajo colocamos lo que son los elementos o números que están acompañando ya sea a la incógnita X y a la incógnita Y. Y resolvemos. Podemos ver que para X el valor es 1. Para Y el valor es menos 1. Podemos tener otro ejemplo. Aquí tenemos estas dos ecuaciones. X menos 3y igual a 1. X más 4y igual a 8. Y la solución que podemos obtener es que x igual a 4 e y igual a 1. También podemos constatar que tenemos un método que se llama el método gráfico. ¿Ya? Entonces, tenemos que graficar cada una de las ecuaciones del sistema 2×2 en una recta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el método gráfico? Consiste en representar gráficamente las ecuaciones del sistema para determinar si la intersección de las rectas, ¿ya?, que las representan, ¿ya?, son las soluciones. Entonces, tenemos que encontrar si estas rectas se intersectan y dónde se intersectan. Entonces, veamos este ejemplo, que es x menos y igual a menos 1 y 2x menos y igual a 1. La solución se tabulan las ecuaciones despejando, ¿ya?, en cada una de ellas el valor de y. Por ejemplo, tenemos para la primera recta y igual x más 1. Tenemos los siguientes valores, y para la siguiente recta y igual 2x menos 1 tenemos los siguientes valores tanto para x como para y. Lo que estamos ingresando ahí es colocando valores en dominio y conociendo el recorrido de cada una de estas dos rectas, ¿ya? Representando gráficamente las variables ordenadas en x y en y de cada tabla en el plano cartesiano, se trazan las correspondientes rectas. Esto para determinar la solución. Nos estamos rebuscando el plano cartesiano y vamos colocando dónde están las rectas. Y podemos ver que estas rectas se cruzan en un punto que es x2 y 3. Esas coordenadas es la intersección de las rectas que son las soluciones gráficas de esta ecuación. Entonces, la solución es x igual a 2 e y igual a 3. En el caso que las rectas, en este caso, no se cruzaran, podemos decir que no tenemos una solución. No existe solución. En caso cuando se intersectan las ecuaciones, tenemos una solución única. Entonces, indicamos que el sistema que tiene una solución única se llama sistema determinado, compatible, consistente o independiente. Y se caracteriza en que las rectas, que son gráficas de las ecuaciones que las forman, se intersectan. Se intersectan exactamente en punto cuyas coordenadas corresponden a la solución. Otro ejemplo, tenemos este otro sistema, x menos 3y igual a 1, x más 4y igual a 8. Esta tiene solución única. ¿Se pueden observar? Podemos ver en qué lugar de la ecuación se intersectan. En este caso, en el valor de 4,1. Es decir, la solución está cuando x toma un valor de 4 e y toma un valor de 1. Un sistema también de ecuaciones lineales que tiene un número infinito de soluciones se llama sistema indeterminado o dependiente. Y esto se caracteriza en que las gráficas de las ecuaciones que la forman son la misma recta. Por ejemplo, un sistema de la siguiente forma. Si tengo x menos y medios igual a 1 y tengo el valor de 2x menos y igual a 2, esto tiene infinitas soluciones. ¿Cómo lo podemos ver? Volviendo a la recta, volviendo a nuestro gráfico y colocando, digamos, la primera función, que viene siendo la misma función en los dos casos. ¿Okay?
Ambas ecuaciones representan la misma recta, por lo tanto tiene infinitas soluciones. Ahora, si un sistema que no tiene solución se llama sistema inconsistente o incompatible, y esto está caracterizado, como ya le indiqué gráficamente, en que las ecuaciones que la conforman las rectas paralelas son paralelas y distintas entre sí. La única forma que no se intersectan es que sean paralelas. Acá tenemos un ejemplo. En el sistema x menos y medio es igual a 1 y tenemos también lo que es 2x menos y igual a 3. Esto no tiene solución, porque si observamos en la gráfica, vemos aquí la primera recta y acá vemos la segunda recta. Y son las paralelas. Entonces, la importancia de esto es definir, digamos, e identificar cuándo tenemos soluciones, cuál es la forma de solucionar cuando tenemos una ecuación. Ahora, podemos tener ecuaciones de n cantidad de términos, ¿ya? Se vuelve un poco más compleja, pero a medida que nosotros tenemos más términos necesitamos más sistemas de ecuaciones para poder resolverlo. Y dejamos hasta aquí esta primera parte. Gracias.